Sean bienvenidos, vamos a comenzar con este nuevo niño. En esta oportunidad voy a acercarles en relación de un subarquetipo del niño. En videos anteriores pudimos ver distintos subarquetipos del niño. Hemos visto el niño adulto, hemos visto también el niño mimado. En esta oportunidad vamos a ver el niño eterno. Como les mencionaba al comienzo, son subarquetipos del arquetipo del niño interior, que es un tema muy divulgado en estos tiempos. Seguramente han podido leer algo de información, han podido ver algunos videos. Así que bueno, en esta oportunidad la idea es poder acercarles un subarquetipo nuevo en relación a lo que es el niño interior, que es el niño eterno, ¿sí? Lo hemos llamado de esta manera. Ahora vamos a comenzar a hablarles y a comentarles un poco en relación a este subarquetipo. En un primer momento, cómo se gesta este niño en la infancia, ¿sí? Por otro lado, cómo esos programas y esos mandatos que se gestan en esta infancia en relación a este niño eterno se retraducen en el adulto a nivel de las conversaciones internas que tiene ese adulto, a nivel de lo que es la emoción y a nivel también corporal, ¿sí? Es decir, cómo se puede distinguir y cómo de cierta manera también se puede ver a través de los distintos movimientos, a través de los distintos gestos. También muy importante el cómo uno exterioriza a través, por ejemplo, de la vestimenta. Entonces, básicamente estos son algunos de los tips que vamos a ver en el día de hoy, y también les voy a acercar de cierta manera el cómo poder ayudar a este niño, este subarquetipo del niño que ha adolecido, ¿sí? Recuerden que el niño interior tiene que ver con ese niño que cada uno de nosotros llevamos dentro todavía como adultos, y que nos va a acompañar toda la vida, y que ha adolecido de alguna forma o de otra en la infancia, y se han adquirido programas y mandatos. Les acerco nuevamente muy rápido de qué se trata. Los mandatos y los programas son todas aquellas creencias, todos aquellos atributos que nuestros adultos cuando éramos niños nos van inculcando a través de la cultura, justamente, tanto en la primera infancia como es la familia, como en esta segunda infancia que es a nivel institucional, cuando ingresamos a las distintas instituciones, como estos adultos nos han podido cargar de estos mandatos y de estos programas, y que de cierta forma nos ponen en piloto automático y estamos actuando a raíz de ellos hoy por hoy como adultos, ¿sí? Entonces, un poco les hago esta introducción para que tengan en cuenta desde dónde nos estamos posicionando a través y para poder ver a este niño eterno. Recuerden que es un subarquetipo de este arquetipo del niño interior. Es decir, este niño interior se puede plasmar de distintas maneras, como lo hemos podido ver en los últimos 2 videos en vivo, para poder acercarles también en ese momento el niño mimado y el niño adulto, que los invito, si lo quieren ver, está tanto en YouTube como en nuestras redes sociales. Bueno, vamos a comenzar entonces con este niño eterno. En esta infancia, en este niño eterno, se lo puede ver en ciertos acontecimientos, como cuando sus padres no les daban, por ejemplo, responsabilidades y ciertos retos acordes a la edad, ¿sí? Tengan en cuenta que, como pudimos ver en el niño adulto, las responsabilidades desmedidas en relación a su edad cronológica, ¿sí? De este niño no trae, digamos, un niño de cierta forma equilibrado, lo que llamamos en luz, sino más bien justamente la responsabilidad desmedida puede traer lo que se llama el niño adulto. En este caso sería el otro extremo, es decir, cuando no se le da ningún tipo de responsabilidad o reto reto en el sentido no de retar, sino más bien ciertos acontecimientos que impulsen a ese niño, ¿sí? A que pueda tener ciertas responsabilidades y enfrentarse a la realidad en su justa edad, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces se ve esto de que siguen hasta edad muy grandes, se ve que no tienen su habitación propia, niños que a lo mejor han dormido siempre con sus padres,
también a lo mejor no han dejado de, no sé, que se lavara los dientes o que se bañara solo. Es decir, fíjense que a lo largo de la infancia tiene que tener ciertos retos, ¿sí?, acordes a su edad y ciertas responsabilidades. Recuerden que estamos viendo un poco el cómo se gesta este niño eterno. Entonces podemos ver cómo esa autonomía no ha sido dada desde pequeños, ¿sí? Es decir, ese niño tiene que tener ciertas, así sea también, por ejemplo, poner la mesa, ¿sí? Es una responsabilidad, ¿sí?, que uno dice, poner la mesa es algo muy pequeño, pero que para el niño, o armar la cama, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo, de cierta manera, estos pequeños retos y responsabilidades va a hacer que el niño se haga responsable de ciertas situaciones acordes a su edad. Y también se puede ver cómo aquellos adultos, ¿sí? Yo voy a hablar mucho de los adultos porque, bueno, justamente los adultos son quienes nos dan y nos aportan a este niño interior estos mandatos y estos programas. Entonces podemos ver el tema de las necesidades que tienen que ser satisfechas de forma inmediata. Es decir, muchas veces los adultos, cuando son niños, no es que están depositando necesidades propias en el niño, como en el caso del niño adulto, sino más bien están satisfaciendo cualquier tipo de necesidad en el momento, ¿sí? Entonces tienen que entender, el niño en ese caso, ¿sí?, tiene que entender que hay ciertas necesidades que sí se pueden dar en el momento y hay otras que no. Entonces ahí empezamos a ver cómo se genera en este niño ciertos programas y mandatos que luego se van a repetir en la adultez. Es interesante porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuál es el programa? El programa o mandato en este niño. Y podemos ver justamente el de la autonomía y el de la dependencia, ¿sí? Esos serían más o menos los programas, como para resumirlo en palabras. El de la autonomía, ¿sí?, el no tener autonomía, y por el otro lado la dependencia, ¿sí? Entonces esos más o menos son los programas que se pueden gestar en este niño interior. También se ven en esta infancia cuando los adultos no dejan que el niño se haga responsable de sus propias situaciones. Muchas veces podemos ver cómo los adultos echan la culpa, como se dice, ¿no? O se echan la culpa a ellos mismos o le echan la culpa al otro de lo que su niño puede llegar a ser. Decir, no es culpa de él porque es chiquitito, porque es niño, porque fíjense cómo nuevamente no dejan que el niño se haga responsable de a lo mejor alguna macana que puede haber hecho, ¿sí? Entonces recuerden que es muy importante y muy interesante empezar a rever, a ver si en su infancia, ¿sí?, ahora como adultos, hemos podido tener alguna de estas características que luego se convierten en estos programas o mandatos. Entonces podemos ver esto de depositar la culpa, ya sea sobre los propios adultos o sobre otro niño o sobre otra persona, y que el niño nunca se hizo responsable de lo que hizo. De esta manera podemos ver cómo de cierta forma se va generando entonces esta dependencia constante en un adulto. Esta dependencia de que siempre esté el padre depositando la culpa afuera o echándose la culpa de ellos mismos. Por otro lado, el no haber enfrentado ciertos retos o responsabilidades acordes a su edad. Siempre recuerden que es acorde a la edad que tenga el niño. Es decir, hay cosas que el niño puede hacer, puede enfrentar como responsabilidad, y hay otras que no. En el niño adulto yo les daba el tema de la responsabilidad desmedida, que es la antítesis, ¿no?, de este niño eterno, ¿sí? En cuanto no están dejando estos adultos que se hagan responsables de situaciones acordes a su edad. Muchas veces también me preguntan, bueno, ¿cómo podemos distinguirlo en cuanto a las conversaciones que se daban entre los adultos y el niño? Entonces yo doy algunos ejemplos de, por ejemplo, en este niño eterno, siempre vas a ser la princesa de la casa, siempre vas a ser el nene de mamá, siempre le tienes que hacer caso a tus hermanos, a tus abuelos, ¿sí? Fíjense cómo siempre está depositada esta dependencia, ¿no? Siempre le tenés que hacer caso a tus hermanos, siempre le tenés que hacer caso a tus abuelos, ¿sí? Sos la princesa de la casa o el príncipe de la casa. Fíjense, siempre llevándolo a, de cierta manera, no generar, ¿no?, metafóricamente, ¿sí?, cómo se va instaurando este programa a través del lenguaje y a través de estas conversaciones.
el no generar esta responsabilidad propia, sino que siempre está depositada en otro. Hay una dependencia en el otro. Bueno, entonces estas son algunas características que podemos detectar en la infancia de aquella persona que muchas veces me dicen, pero esto lo podemos llamar como adolecer o lo podemos llamar como, de cierta forma, como crítico. Y de cierta forma sí, porque de esta manera no estamos dejando que justamente el niño crezca con las responsabilidades que se merece. Entonces, de adulto va a tener la misma repercusión, no llevado al padre, a la madre o a los profesores, sino llevándolo, por ejemplo, a las parejas, a las amistades, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que esto sirve en gran medida de hacer consciente cuáles han sido estos parámetros en la infancia que luego se han convertido en mandatos y en programas para ver cómo estamos ahora llevando a cabo nuestras relaciones, tanto con nosotros mismos como para los demás. Entonces, ¿cómo podemos ver esto retraducido en el adulto? Y ya vimos, bueno, ciertas características de la infancia, ahora vamos a ver cómo se retraduce en el adulto. Podemos ver aquellos adultos que no quieren crecer. Es lo tan llamado complejo de Peter Pan, que seguramente lo han escuchado. Este tan llamado complejo de Peter Pan. Podemos ver entonces en el adulto ciertas conductas que son irresponsables, ¿sí? Fíjense que volvemos a la responsabilidad. Son irresponsables, no se hacen cargo de sus propios errores, no se hacen cargo de sus propias vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre tuvieron un adulto alrededor, ¿sí? Que no dejó que se hiciera responsable de lo que estaba haciendo. Por lo cual, de cierta manera, van a buscar, ¿no? Esto de tanto en parejas como amistades que asuman esas responsabilidades. Por acá tengo una pregunta. Bueno, los invito, ya que tengo esta primera pregunta, los invito primero a que vayan realizando preguntas, consultas en los comentarios de este en vivo para poder irlas contestando. Acá me preguntan si esto le sucede tanto a hombres como a mujeres. Sí, le sucede tanto a hombres como a mujeres. Y acá podemos ver ciertas vistas o ciertos paradigmas que dicen que le sucede más a los hombres que a las mujeres. A ver, si estamos hablando justamente del niño o niña interior que todos tenemos, y si hemos tenido una infancia de estas características, le puede suceder tanto a hombres como a mujeres. Es decir, se pueden sentir identificados en este niño eterno, tanto hombres como mujeres. Sí podemos llegar a decir que a lo mejor, hablando un poco recién de este síndrome de Peter Pan tan hablado, ¿no? Culturalmente, algunos lo llaman para las mujeres el síndrome de Wendy, ¿no? Siempre teniendo en cuenta este cuento, ¿no? del nunca jamás y del niño que no quiere crecer, ¿sí? Usándolo metafóricamente, hay muchos que lo llaman el síndrome de Wendy, ¿sí? En las mujeres y en el hombre el síndrome de Peter Pan. Pero sí, se da tanto en hombres como mujeres, pues estamos hablando de este ser, de esta esencia de cada uno de nosotros que se gesta desde que somos niños. Entonces, hay que conectar y hay que hacer consciente nuevamente a este niño y cómo adolecía este niño, ¿sí? Es el primer paso para mejorar, ¿no? Nuestra relación con nosotros y con los demás. Siguiendo entonces un poco, vemos estas conductas entonces de irresponsabilidad en cuanto que en el adulto, de no hacerse responsable de sus propios errores, ¿sí? Siempre haciendo responsable al otro, ¿sí? Ya no es padre-madre, sino que va a ser amistades, va a ser pareja, no asumen sus propias responsabilidades. Y es interesante el niño adulto porque se ve bastante en la búsqueda de una pareja, por ejemplo. Muchas veces hay ciertos conflictos de pareja que son gestados por estos programas y mandatos de cualquiera de estos subarquetipos del niño, y exclusivamente en el subarquetipo del niño eterno, podemos ver esto de cómo buscan los vínculos que tuvieron con sus adultos, es decir, con sus padres, con sus madres, con sus abuelos, con sus hermanos, en la pareja. Es decir, van a buscar de cierta forma aquel adulto que se hacía responsable de todo,
¿sí? Y que satisfacía sus necesidades en el momento, en una pareja. Entonces acá se puede ver también algo en relación a los celos, por ejemplo, en el adulto, en una relación, en un vínculo. Se puede ver esta dependencia emocional constante, ¿sí? en estas relaciones vinculares. Por eso justamente que lo que podemos ver desde acá es otro ejemplo claro de que muchas veces estas relaciones que no podemos llevar adelante tienen que ver con este niño interior que no está justamente hecho consciente y que estamos en piloto automático repitiendo los parámetros, programas y mandatos desde la infancia, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto también del niño interno, que se le complica llevar adelante a lo mejor relaciones por esta dependencia emocional, por ejemplo, y que buscan que su pareja se haga responsable como se hacía responsable su padre, su madre, etc. Y les va a costar, ¿sí? En adultos, en el adulto se puede ver esto de cómo, de cierta forma, tanto cuestiones de adulto, ¿sí? Por ejemplo, la sexualidad o la autosuficiencia, ¿sí? Que son actividades que realiza y situaciones que realiza un adulto, les va a costar el poder interiorizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente los niños eso no lo hacen, ¿sí? Cuando somos niños, el tema de la sexualidad, de cierta forma, está integrada, pero de otra manera, y el tema de la autosuficiencia también. Entonces, fíjense cómo también lleva a estos inconvenientes, ¿sí? De no poder tener interiorizado estos dos aspectos en el adulto. Sí se nos puede detectar también personas muy impulsivas, por ejemplo, justamente teniendo en cuenta de que el niño, ¿sí? ¿Cómo se comporta un niño? Y de forma impulsiva, es muy emocional, muy risueño, ¿sí? Entonces esas características se siguen conservando de adulto. Recuerden que en este caso nos vamos al extremo de la impulsividad, donde no hay raciocinio, ¿sí? Sino que más bien hay emoción. Entonces ténganlo en cuenta esto, si se encuentran categorizados con este niño eterno, porque hay que empezar a darle lugar también a la razón, ¿sí? Recuerden que la razón es parte del adulto y la emoción, la intuición, ¿sí? La impulsividad es parte del niño. Tenemos que integrar ambas, ¿sí? Entonces en el adulto se puede ver esta impulsividad sin, de cierta forma, llamar tanto a lo que es la razón. Fíjense como les decía recién que es la antítesis y lo contrario del niño adulto. El niño adulto no interioriza la emoción y la impulsividad, sino que más bien analiza todo y racionaliza todo, ¿sí? Que sería el otro opuesto. Entonces fíjense que no está bien integrado tampoco el niño en el niño adulto. Es mucha razón, mucho análisis. En el caso del niño eterno es mucha impulsividad, mucha emoción, ¿sí? Bueno, acá me preguntan, de cierta manera, cómo se puede llevar adelante en relación a esto de la sanación y la conexión del niño. Bueno, yo siempre les comento en cada uno de los videos que lo primero es poder hacerlo consciente, ¿sí? Por eso justamente estos videos sirven para generar conciencia desde qué niño nos estamos posicionando, es decir, dónde hemos quedado clillados en la infancia. Y luego sí yo les comparto algunas aproximaciones que ustedes pueden hacer, algunos cambios de pensamiento y algunas declaraciones también que pueden hacerse diariamente como para ir integrando en sus conversaciones internas como adulto cada una de estas conexiones y sanación para el niño. Siempre digo que si uno sigue teniendo estas mismas conversaciones internas, ¿sí? En relación a cómo se daban desde la infancia, podemos seguir teniendo el mismo resultado. Por ejemplo, si yo sigo pensando, ay, no me puedo hacer responsable, ay, tengo miedo de avanzar con esto, ay, necesito de otra persona para llegar a, no sé, contratar una persona, necesito de otra persona para irme a alquilar tal lugar. Es decir, siempre se va a ver esta dependencia, fíjense. Siguen siendo conversaciones internas
que en vez de estar ayudando a su niño interior, ¿sí? Para que de cierta forma tenga una buena conexión con él y se sane, ¿sí? Van a seguir aportando conversaciones que siguen siendo de dependencia. A su vez también esto de decir, bueno, yo me siento como este príncipe de la casa, o sigo siendo el nene de mamá, como les decía recién, o tengo que hacerle caso a mi jefe únicamente porque, o tengo que hacerle caso a mi pareja. Siempre fíjense que a lo mejor continúan con estas conversaciones. Entonces yo lo que les acerco son declaraciones para que puedan cambiar estas que estábamos hablando recién y que les ayude a ustedes poder interiorizar a este niño de otra manera, poder sanar y conectar de otra manera con su niño interior, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo un poco al adulto, veíamos esto entonces de adultos impulsivos, que no pueden interiorizar aspectos de adultos como la sexualidad y la autosuficiencia, hay dependencia emocional ante los demás, y también podemos verlo a nivel físico y a nivel gestual, en ciertos adultos, por ejemplo, que tienen conductas aniñadas todavía o ingenuas, ¿sí? Eso, digamos, se puede percibir a nivel externo, ¿no? Cómo se lleva este niño eterno a lo externo. Y se lo puede ver de esta manera, con conductas aniñadas y preferencias también aniñadas. Se los pueden ver también, por ejemplo, en su forma de caminar, que son caminatas más al trote, como más jugando, ¿sí? Fíjense, siempre conservando este niño. Y por otro lado también podemos verlo en nuestra forma de vestir. Siempre les acerco esto porque es muy interesante que comencemos a ver de que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Entonces, cómo se exterioriza este niño a la hora de comunicarnos, y también nuestro vestir también es comunicación hacia el otro. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Y por ejemplo, en prendas que estén más relacionadas con ciertos colores claros, ciertos colores rosa, con ciertos colores pastel. Eso es algunos delineamientos como para que tengan en cuenta en cuanto también a las preferencias de ciertos colores a la hora de llevarlo al cuerpo, a la hora de llevarlo al vestir, cómo están comunicando este niño eterno. Esto, como les decía, de llevarlo a vestimentas más aniñadas y vestimentas más relacionadas a estos estilos más románticos, ¿sí? De los claros, de los rosas, de los pasteles. Así que bueno, esto es un acercamiento en cuanto a esto de exteriorizar, ¿sí? Fíjense que hemos podido ver cómo se conversa ese niño eterno en el adulto, cuáles son las emociones que se le despierta a ese niño eterno en este adulto. Y también hemos podido ver cómo se exterioriza a nivel del cuerpo, ¿sí? Tanto en su forma de caminar, como también en sus gestos, ¿sí? Como les decía, cuestiones más aniñadas, más ingenuas. Muchas veces también se puede ver cuestiones de acting más dramáticos, ¿no? Porque, bueno, justamente las emociones están muy a flor de piel. Y por otro lado también, en cuanto a la elección de colores y vestimenta, es muy interesante poder verlo en estos delineamientos que hablábamos recién. Bien, acá me están preguntando en relación a los vínculos, que lo hablábamos recién, en relación a los vínculos, ¿cómo podemos detectar que estamos en este niño eterno? Bueno, justamente recién les acercaba esto, es decir, se puede ver en la dependencia emocional hacia el otro. El niño eterno se caracteriza, como les decía recién, por depositar en el otro la dependencia emocional, la dependencia en su actuar, y que sí se ve muy afectado a veces en las relaciones, porque queremos convertir, entre comillas, o transformar nuestras relaciones de amistad o nuestras relaciones de pareja como aquellos padres o adultos que tuvimos que no dejaban que de niño nos hiciéramos responsables, que tuviésemos retos acordes a nuestra edad, ¿sí? Entonces eso lo vamos a trasladar en futuras relaciones. Bueno, yo acá les voy a compartir, además de las declaraciones que podemos empezar a interiorizar a lo largo de nuestros días,
para comenzar a integrar de una forma correcta y sanar a este niño interior adoleciendo desde el niño eterno, algunos objetivos, ¿sí?, a tener en cuenta ahora de adultos. Por ejemplo, comenzar a evocar de hacernos responsables y ser consecuentes con nuestros actos, ¿sí? Empezar justamente a que este niño empiece a adquirir ese estado de razonamiento también que tiene que tener y que no sea tan impulsivo o que no sea tan emocional, ¿sí? Es decir, comenzar a ver de que hay ciertos actos de que traen consecuencias, ¿sí?, que pueden ser positivas y otras no tanto. Entonces, comenzar a tener en cuenta de pararnos unos minutitos, unos segunditos a razonar y decir, si yo hago esto, puede pasar esto. Ser consecuente con nuestro actuar. Por otro lado, también entender de que no hay una única opción, ¿sí?, en la vida. De cierta forma, el niño eterno, al haber tenido dado todo desde afuera, ¿sí?, es decir, todos los pedidos que hacía el niño eran dados inmediatamente, ¿sí?, y también de cierta forma había una dependencia continua en el adulto, entiende de que hay una única manera de afrontar la vida, ¿sí? Entonces hay que reentender de que no es la única forma de afrontar la vida. Muchas veces se escucha en no me queda otra, tengo que trabajar, no me queda otra, tengo que hacer esto, no me queda otra, sí, siempre hay otras opciones. Están eligiendo esa opción en relación a lo mejor a estos programas de estos mandatos, pero siempre hay otras opciones, ¿sí? Algo tan simple es, no me queda otra, tengo que trabajar. Sí, sí hay otra, no trabajar, ¿se entiende? Es decir, hay otras opciones, no es la única opción y no está únicamente incursionado en ese único camino, ¿sí? Por otro lado, también comenzarse a preguntar si están siendo protagonistas de su propia vida. ¿Están siendo protagonistas de su propia vida? ¿O están dejando que el otro se haga cargo de sus responsabilidades? Están están depositando absolutamente todo en el otro. Este tema del ser protagonista de sus propias vidas y empezar a pensarlo de esa manera los va a llevar a ustedes justamente a no tener esta dependencia emocional. Y por último también, fíjense cómo son pequeños objetivos que yo les puedo transmitir para que puedan llevar adelante en su día a día. Y por último también esto de comenzar a entender de que se tiene que hacer lo que se quiere o que lo que se gusta, ¿sí? Muchas veces se escucha esto de no puedo hacer esto, necesito hacer esto, me gustaría hacer esto, tengo que hacer esto, podría hacer esto. Eso a ustedes los posiciona en un lugar de, por decirlo de alguna forma, víctima, ¿sí? Es decir, los posiciona en un lugar donde depositan afuera eso, ¿sí? Tengo que hacer esto, me gustaría, podría hacer esto. Entonces, como acá justamente hay que trabajar la responsabilidad no dada desde la infancia, tienen que empezar a ver, bueno, eso que podría hacer, ¿lo quieren hacer? Eso que tienen que hacer, ¿lo quieren hacer? ¿Les gusta hacerlo? Fíjense cómo los posiciona en un lugar de protagonistas de sus propias vidas, ¿sí? Y lo que les voy a acercar también es aquellas declaraciones que pueden hacerse constantemente a lo largo de sus días, cuando se acuerden, ¿sí?, para comenzar a cambiar un poco el pensamiento en relación a este niño eterno y empezar a interiorizarlo de una forma más armónica y, como siempre decimos nosotros, llevar esos programas y esos mandatos que están en sombra, llevarlos a la luz y cambiarlos. Entonces, para eso están las declaraciones, por ejemplo, de puedo cuidar de mí mismo, crezco y soy mi autosoporte, y por ejemplo también vivo en pareja con autonomía. Entonces fíjense cómo estas declaraciones que ustedes pueden decirse a lo largo del día a día los va a llevar a comenzar a cambiar su forma de pensar.
balanza. Es decir, ya no es un tengo que hacer, un me gustaría hacer, ¿sí? O tengo que hacerle caso únicamente que a tal persona, tengo que hacerle caso a tal otra. No, yo eso no lo hice, yo no me hago responsable, no es culpa mía, ¿sí? Y cambiamos un poco estos pensamientos por puedo cuidar de mí mismo, crezco y soy mi autosoporte, vivo en pareja con autonomía. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que les haya gustado, les haya agradado este subarquetipo del niño. Los invito nuevamente a que toda consulta, todo comentario que quieran agregar, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, cualquiera de ellas, ya sea Facebook, puede ser Instagram, YouTube. Estamos para acompañarlos en cada uno de sus procesos. Y bueno, nuevamente les doy las gracias, les mando un saludo enorme y nos estamos viendo y nos estamos encontrando en un nuevo video. Muchísimas gracias.